La fiebre del caucho que ensangrentó el Amazonas. A finales del siglo XIX, algunos empresarios sin escrúpulos explotaron brutalmente a miles de indígenas del Amazonas para recolectar caucho, el oro blanco de la industria. El 31 de diciembre de 1896 se inauguró en el corazón de la selva de Brasil uno de los edificios más singulares del continente sudamericano, el Teatro Amazonas de Manaus. Manaus fue bautizada como el París de los trópicos, quizá porque a pesar de estar perdida a 1300 kilómetros y más de 20 días de navegación desde la desembocadura del río Amazonas, fue la primera ciudad de Brasil en tener iluminación eléctrica y en sus tiendas podía encontrarse toda suerte de artículos de lujo. A más de 1800 kilómetros río arriba, otra ciudad destacaba por su lujo en medio de la selva, Iquitos. Solo era accesible al cabo de largos días de travesía en barca, pero en 1905 contaba con tranvías eléctricos, coches de gasolina y varios palacios decorados con azulejos de Italia y Portugal, además de una casa enteramente fabricada en acero diseñada por Gustave Eiffel y transportada a piezas desde París. El dinero que sustentó este derroche en medio de la selva amazónica provenía de una planta, la Hevea brasiliensis. A partir de la revolución industrial, el caucho se volvió imprescindible para la vida moderna. Se usaba en correas de transmisión para las máquinas y neumáticos, recubrimientos, botas de agua, mangueras e incluso preservativos. El caucho fue llamado el oro blanco del Amazonas, puesto que la selva sudamericana era el único lugar del mundo donde se producía. En la Amazonía peruana y brasileña, los árboles de caucho crecían de forma natural, dispersos por la extensa floresta, la que dificultaba mucho la extracción. Entre 1879 y 1912, el elevado precio del caucho y su fuerte demanda dieron lugar a la llamada fiebre del caucho. Con ella se enriquecieron unas pocas familias burguesas locales que controlaron la extracción y comercialización del látex. Sus líderes fueron conocidos como los varones del caucho, y sus redes abarcaron la selva productora en Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador e incluso Venezuela. La familia más importante en la fiebre del caucho fue la Casa Arana de Perú. Su fundador, Julio César Arana, empezó extrayendo caucho en la cuenca del Putumayo, cerca de la frontera con Colombia. Para incrementar unos beneficios ya cuantiosos, esclavizó a la población indígena local. Convertido en hombre de negocios implacable, utilizó un ejército de mercenarios para controlar y subyugar a la población indígena en sus centros de recolección. En 1907, Arana constituyó en Londres la Peruvian Amazon Rubber Company, sociedad que cotizaba en la bolsa británica y poseía centenares de gomales o centros productivos en la selva, sobre todo en el Putumayo. Torturas, amenazas, violaciones y ejecuciones eran prácticas frecuentes de sus guardias para forzar la extracción de más caucho o apropiarse de nuevos terrenos caucheros. Algunas fuentes apuntaron a 40.000 indios asesinados, 10 indios por cada tonelada de caucho extraída. En 1909, Walter Hardenburg, un ingeniero estadounidense que presenció los atropellos a la población indígena en el Putumayo, relató en el artículo El paraíso del diablo lo que había visto. Los agentes de la compañía Arana obligaban a trabajar a los indios sin descanso y los azotaban inhumanamente hasta dejarles los huesos al aire, o bien tomaban a sus hijos por los pies y les estrellaban la cabeza contra los árboles y las paredes para obligarles a trabajar. La opinión pública británica se indignó con los llamados crímenes del Putumayo y se bautizó como leche maldita al látex del caucho. La cuestión llegó al Parlamento de Londres y el Foreign Office envió a Roger Casement, embajador en Río y diplomático que ya había denunciado la esclavitud en África, para que investigara la realidad de los trabajos con los que la Casa Arana forzaba a los pueblos Huitoto, Nonuya, Muinane, Andoque, Bora y Miraña del Putumayo. A pesar de los informes de Casement asegurando la veracidad de los hechos descritos, Arana nunca fue juzgado por sus crímenes y en cambio gozó de una exitosa carrera política financiada por su fortuna que lo llevó al Senado. Otro gran empresario de la fiebre del caucho fue el peruano Carlos Fermín Fiscarral,
hijo de un americano irlandés y una peruana. En 1894, Fitzcarrald organizó una expedición para encontrar un paso entre las cuencas de los ríos Madre de Dios y Ucayali. Para ello hubo de transportar una embarcación a lo largo de 11 kilómetros de terreno escarpado en una gesta que el cineasta alemán Werner Herzog recreó en un film célebre, Fitzcarraldo. Fitzcarrald empleó a centenares de indígenas, muchos de los cuales perdieron la vida en la empresa. Además, ordenó correrías o racías contra las tribus que se opusieron a su avance. La nueva ruta contribuyó a la expansión del cultivo de caucho, audaz, exagerado y extravagante. Fitzcarrald construyó una mansión de 25 habitaciones en medio de la selva, con setos y césped, cuidados por jardineros chinos y techos de vigas de cedro inglés. No pudo disfrutar mucho tiempo de su éxito. En 1897, en uno de los descensos, su barca, Contamana, naufragó y él y su socio, Vaca 10, se ahogaron. La fiebre del caucho enriqueció tanto a unas pocas familias que la mayoría no hallaba la manera de gastar su fortuna. Se importaban los bienes más lujosos de Europa o América. En las mansiones se servían los licores más finos del mundo e incluso se dice que para no usar el agua sucia del Amazonas, algunas pulcras damas enviaban su ropa a París para que la lavaran. La fiebre del caucho terminó cuando el Amazonas perdió el monopolio del oro blanco. En 1876, el inglés Henry Wickham logró sacar 70.000 semillas de contrabando que fueron plantadas en los jardines de Kew, en Londres. Los británicos enviaron los brotes germinados a sus posesiones en el suroeste asiático, donde consiguieron plantaciones que 35 años después empezaron a generar caucho en forma mucho más eficiente, productiva y barata. Además, durante la Gran Guerra aparecieron en Alemania alternativas sintéticas que disminuyeron aún más la necesidad del caucho natural, y la fiebre del caucho tocó a su fin tan abruptamente como había empezado. Jordi Canal Soler, escritor.